Choque de tiempos. Estados Unidos levanta sanciones a Delcy Rodríguez en plena carrera contra el reloj por la transición en Venezuela. Todo de fuego. La oposición abre la puerta a Delcy y desata a los venezolanos. España cierra vía express de regularidad. El reloj político de Venezuela ya no corre en un solo sentido. Con un plazo de 180 días impuesto por el Congreso de Estados Unidos, el pasado 27 de marzo, el secretario de Estado Marco Rubio está obligado a presentar una hoja de ruta para la transición democrática venezolana. Pero en paralelo, dentro del país se activa un cronograma distinto. El Tribunal Supremo de Justicia se encamina a prorrogar el gobierno encargado de Delcy Rodríguez al segundo ciclo de 90 días, dispuesto en la Constitución, pasando de una fecha temporal a una absoluta en la presidencia, dando ahora un plazo obligatorio para la convocatoria de elecciones, lo cual el funcionario americano tiene en su agenda de acción. What's been achieved in Venezuela in just 3 months is nothing short of extraordinary. Ultimately, there will have to be a transition phase. There will have to be free and fair elections in Venezuela, and that point has to come. And that has to, it's not forever, but we have to be patient, but we also can't be complacent. La resolución bipartidista aprobada en Washington impone supervisión, informes periódicos y una estrategia detallada que incluya presión diplomática, cooperación internacional y asistencia directa para facilitar un cambio político. Sin embargo, las declaraciones de Rubio, que se dan tras reunirse con María Corina el pasado 30 de marzo, sobre supuestos avances, carecen hasta ahora de verificación independiente, lo que añade presión sobre el plazo del Congreso. Part of that recovery is you've seen hundreds of political prisoners freed. You've seen this very infamous jail that they were putting all the political prisoners has been closed. It's only been 3 months. En este contexto complejo, Estados Unidos levantó este 1 de abril las sanciones contra la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, al retirarla de la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, donde había sido incluida desde 2018. Hasta este momento, eso implicaba el bloqueo de sus activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición general para que personas de Estados Unidos hicieran transacciones con ella. Rodríguez tiene previsto viajar a Estados Unidos, aunque sin fecha fijada, a la espera de las decisiones que adopte el presidente Donald Trump. Valoramos la decisión del presidente Donald Trump como un paso en la dirección de la normalización y fortalecimiento de las relaciones entre nuestros países. Confiamos en que este avance permita el levantamiento de las sanciones vigentes sobre nuestro país, que permita edificar y garantizar una agenda de cooperación binacional efectiva en beneficio de nuestros pueblos. A esta tensión se suma un tercer factor, el inminente regreso de la líder opositora María Corina Machado, quien, según Pedro Uruchurtu, volvería en las próximas semanas, impulsada por una creciente expectativa de elecciones en 2026. El resultado es un escenario presionado desde todos los frentes, donde acelerar o retrasar la transición podría terminar desbordando su propio curso. Victoria de Edmundo González Urrutia en las presidenciales del 28 de julio y será acosado por los aparatos de represión del régimen. Ahora la postura de Simón Calzadilla, secretario general del Movimiento por Venezuela, es inédita: pactar y formar un gobierno de coalición con el chavismo al frente. Venezuela necesita ir a un gobierno de transición, de coalición nacional, que lo podría encabezar Delcy, pero con ministros
y reunifica bajo la premisa de elecciones libres, justas y democráticas este año. A ellos se unen otros liderazgos opositores. Este mismo año hay que prepararse electoralmente y es lo que estamos nosotros haciendo como partido. Tratar de lograr que en medio de esa transitoriedad podamos tener instituciones que puedan llevar adelante un proceso electoral. Avanzamos hacia una transición democrática donde el pueblo tenga el derecho de elegir su destino político, que no es otro que la libertad y la democracia. La propuesta de Simón Calzadilla es una opción para acelerar una transición hacia una verdadera democracia con condiciones ventajosas para el chavismo o una estrategia de oxigenación para el propio régimen ahora bajo control del clan Rodríguez. Su postura se acerca a la del Movimiento Acción Democrática intervenido por el TCJ y bajo control de Bernabé Gutiérrez. No sigamos creando falsas expectativas en el pueblo de unas posibles elecciones. No habrá elecciones. Cuando de un momento a otro un partido político cambia sus objetivos y motivaciones, abre sospechas sobre lo que ocurre tras telón en el poder. Queda por ver quiénes apoyan la propuesta que no parecería una de transición real, sino de reciclaje para lograr la permanencia del chavismo en el poder. Reportó para ustedes Quique Frías. Impacto Venezuela. Santa, la presidenta encargada del régimen, Delcy Rodríguez, lanzó un llamado directo a la Iglesia Católica, sumarse al reencuentro del país y ayudar a sanar heridas en Venezuela. Todo lo mejor para Venezuela. Yo pido y oro todos los días por el reencuentro de las familias y el reencuentro de los venezolanos y de las venezolanas. Pido que todas las iglesias se sumen al encuentro de Venezuela. Pido que todas las iglesias desde la fe se sumen a sanar heridas, a sanar corazones, que no haya odio, no haya intolerancia y que sea el amor, la convivencia, el reencuentro, así seamos distintos, lo que nos permita vivir en paz. Desde la Iglesia el mensaje no ha sido muy distinto en forma, pero sí en fondo. El cardenal Baltasar Porras también pidió reconciliación, apelando a la fe como camino para superar la crisis. Precisamente esto es un mensaje que es para todos, que no podemos desmayar de luchar, trabajar por la vida y por la serenidad que hace falta en los hogares para quienes están sufriendo este tipo de tortura y sus familiares que están esperando que no quede ninguno muy pronto, que sea Pascua también para ellos, que será lo que nos dé alegría a todos los venezolanos. Pero detrás de este aparente punto de encuentro hay una historia que el chavismo intenta dejar atrás. Durante más de 2 décadas, el poder no solo se sostuvo en lo político, sino también en lo simbólico y lo espiritual. Desde Hugo Chávez, el oficialismo incorporó prácticas como la santería, el espiritismo y rituales con fuerte influencia de Cuba como parte de su narrativa de poder. Figuras de alto gobierno, incluido el propio Maduro, han sido vinculadas a símbolos, rituales y creencias esotéricas en un intento por construir una protección que trascendiera lo institucional. Hoy, ese blindaje parece resquebrajarse. El giro hacia la Iglesia, en uno de los momentos más delicados del chavismo, no solo refleja una búsqueda de reconciliación, sino también un intento de limpiar una imagen marcada durante años por la mezcla entre política, poder y cultos paralelos. El ayuno no será solo de carne. El alcalde de Barutas, Darwin González, confirmó que este Jueves Santo inicia un mantenimiento crítico en el sistema TUI-2. La noticia cae como un balde de agua fría, o mejor dicho, la ausencia de él, para Miranda, La Guaira y la Gran Caracas, justo en los días de mayor demanda del asueto. Estos trabajos durarán entre 72 y 96 horas, en donde se verá afectado el servicio de agua potable para Miranda, La Guaira y Distrito Capital. Estas mejoras incluyen optimización en estaciones de bombeo mayor, además de la sustitución de un tramo significativo de tubería. Las maniobras de Hidroven se extenderán hasta por 96 horas. Mientras los templos se llenan para venerar al Nazareno, en los hogares la prioridad es la recolección de agua. La sustitución de tuberías dejará los grifos secos durante casi todo el feriado, obligando a las familias a gestionar una crisis de saneamiento en plena festividad religiosa. El agua, de verdad también igualmente carente. Hay sitios donde dura
tiempo el agua sin llegar también es clave para el desarrollo del país, para el funcionamiento de un servicio como el de la salud. Sin embargo, en los hospitales han hecho esfuerzos en ese sentido, pero todavía no es el servicio, digamos, de agua que debe tener un pueblo como el pueblo venezolano. La crisis energética agrava este cuadro. En estados como Zulia, Táchira y Mérida, los apagones ya no son fallas aisladas, sino bloqueos de más de 6 horas diarias. Con la red operando apenas al 30% de su capacidad, informes de expertos advierten que solo una inversión multimillonaria podría rescatar un sistema que hoy condena a los venezolanos a pasar sus días de reflexión entre el calor y la oscuridad. Han estado trabajando durante varias semanas y ya hay algunas cifras de lo que se puede requerir para mejorar el sistema eléctrico venezolano y que sea un sistema confiable, así como tú lo mencionaste ahorita, de baja confiabilidad que pasa a ser un sistema de alta confiabilidad. En ese informe preliminar están hablando de una inversión que está en el orden entre 15.000 a 40.000 millones de dólares. Okay. Y que eso permitiría que el sistema eléctrico empiece a tener mejoras importantes, unas a mediano plazo, corto y largo plazo, pero al final estaríamos hablando, según ese informe, entre un periodo de 5 a 15 años. Pero la penitencia no termina en la falta de agua. La red estatal CanTV registró una caída estrepitosa que redujo la conectividad nacional a un precario 61%, en una era donde la fe y los afectos se comparten en red. La inestabilidad del servicio AVA ha dejado a millones de ciudadanos en un silencio digital forzado durante la Semana Mayor. Desde hace ya muchos años, el sector salud presenta una crisis tanto laboral como asistencial. Esto tiene que ver con el tema de la falta de inversión y también con el manejo, pues el manejo centralizado, digamos, de los recursos. Finalmente, el bolsillo del conductor padece su propia agonía. La aparición de estaciones super premium en el estado Aragua, como Las Morochas y Valle Verde, impone el combustible de 97 octanos a $1 por litro, exigiendo exclusivamente divisas en efectivo. Esta medida no solo dolariza el tránsito, sino que empuja a los usuarios a estaciones urbanas ya colapsadas. Así, entre el lujo forzado de unos pocos y la sequía de la mayoría, Venezuela pasa una Semana Santa donde el único milagro esperado es que algún día los servicios vuelvan a funcionar. Para Impacto Venezuela, Juliana. A los venezolanos vía express de regularización de la que gozaban desde 2018. El gobierno de España anunció que el 30 de junio finalizará la vía express de regularización por razones humanitarias que desde 2018 ha beneficiado a más de 240.000 venezolanos. Esta decisión supone el fin de un mecanismo que permitía residencia y trabajo casi automáticamente y los solicitantes pasarán al canal ordinario de inmigración. Sin embargo, la ministra Elma Sáiz aclaró que los venezolanos podrán acogerse al nuevo proceso de regularización extraordinaria que otorgará permisos de residencia y trabajo a quienes demuestren al menos 5 meses de estancia en España antes del 31 de diciembre de 2025 y carezcan de antecedentes penales. El Ejecutivo insiste en que el cambio es de forma y no de fondo, pues las razones humanitarias se tramitarán por otros cauces. En la práctica desaparece una vía privilegiada, pero se abre la puerta a una regularización masiva que también incluye a los venezolanos. China critica las licencias mineras de Estados Unidos en Venezuela por excluir a sus empresas. Interfiere en la relación Caracas-Pekín.
Pekín acusó a Estados Unidos de interferir en su cooperación con Venezuela tras la emisión de una licencia que autoriza inversiones en el sector minero, pero excluye a empresas chinas. La portavoz del Ministerio de Exteriores, Mao Ning, afirmó que los derechos e intereses legítimos de China en Venezuela deben ser protegidos y exigió el levantamiento de las sanciones unilaterales. La licencia del Departamento del Tesoro permite a compañías estadounidenses negociar y comercializar minerales como el oro, pero prohíbe transacciones con entidades vinculadas a China, Rusia, Irán, Corea del Norte y Cuba. La medida se enmarca en el acercamiento entre la administración de Donald Trump y el gobierno de Delcy Rodríguez tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas en marzo. China advierte que estas licencias encubren acciones que perjudican los derechos de Venezuela y sus socios y reitera su oposición a la política de sanciones